conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la semana número 5 de esta serie que le hemos titulado Espíritu Santo. Amado hermano, he estado leyendo algunos de los comentarios en lo que es los temas para interactuar y me ha gustado bastante lo que he estado leyendo. Me he dado cuenta que algunos de ustedes realmente están leyendo, especialmente la tarea de la semana pasada, la lectura de la semana pasada. Y gloria a Dios porque estamos aprendiendo mucho juntos. Amén. El día de hoy vamos a entrar a lo que es lo que son la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar hablando acerca de algunos de los dones si es que tenemos tiempo. Pero quiero dejarte saber, es de mucha importancia que si todavía tú no lo has hecho, que vayas por favor a lo que es nuestra página. Amén. Nuestra página de internet de instituto, porque ahí vas a encontrar lo que son las tareas, vas a encontrar lo que son los exámenes, vas a encontrar las notas, lecturas que vamos a estar dejando, que te van a ayudar a ver todo este curso completo. Amén. Y queremos bendecirte con esto. Entonces, es totalmente gratis. Por favor, visita nuestra página de instituto, que sé de que va a ser de bendición para tu vida. Amén. ¿Qué te parece entonces si empezamos, amados hermanos? Sí, el día de hoy vamos a estar entrando a lo que son algunos de los dones del Espíritu y vamos a estar hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y esta es la primera pregunta que vamos a contestar el día de hoy. ¿Cuáles son los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Algunas de las cosas que tenemos que saber cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Y vayamos ahí a Lucas capítulo 5, versículo 37. Lucas capítulo 5, versículo 37. Mira lo que dice. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Entonces, miramos, amados hermanos, que uno de los requisitos para la llenura del Espíritu Santo es que se necesita el nacer de nuevo. Este versículo, el versículo 37, realmente están hablando de un nacimiento de nuevo. Amén. Y entonces, Dios no va a poner o depositar vino nuevo, que se refiere al Espíritu Santo, sobre un odre viejo. Lo va a hacer en un odre nuevo. Por eso se necesita nacer de nuevo. Amén. Para que el vino, el Espíritu Santo, venga y no eche a perder, no se eche a perder el odre. Amén. Lo que mencionan ahí. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Entonces, nos damos cuenta que ese es uno de los requisitos para la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué algunas personas no son llenas del Espíritu Santo? Ese es un punto muy importante. Porque algunas personas que están en la iglesia no han nacido de nuevo.
El nacimiento de nuevo tiene, amados hermanos, ciertas señales, tiene ciertas cosas que tú puedes decir, esta persona tiene las señales de que ha nacido de nuevo. Es por eso muy importante la enseñanza de la semana pasada. Esa es la razón, una de las razones más populares por las cuales la gente no es llena del Espíritu Santo. Amén. No recibe una llenura porque no ha nacido de nuevo. Por eso es de mucha importancia Romanos. Ve conmigo por favor allá Romanos. Y es de mucha importancia ahí el capítulo 8. Amén. Capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. ¿Lo tenemos? Esto es de mucha importancia, amado hermano. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Aquí hay algunas de las cosas que necesitamos saber. Cuando nosotros comenzamos a experimentar el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a guiar nuestras vidas. Viene a recordarnos la verdad. Las cosas que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hacer, esas comienzan a ocurrir porque Jesús lo dijo. Entonces, claramente nos dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no se detiene ahí. Miremos el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, ahora nos dejan claro de que hemos recibido el Espíritu Santo, que también aquí le llaman espíritu de adopción, que esto, amado hermano, es de mucha importancia porque nosotros ahora podemos clamar Abba Padre. Amén. Y el versículo 16 es así de importante como los otros dos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ahí esa es la clave. ¿Por qué alguna gente en las iglesias no recibe la llenura del Espíritu Santo? Porque la confesión, porque lo que hicieron de oración no fue genuino. No fue algo del corazón. A mí me pasó, amado hermano. Yo tenía 16 años. Llega tres varones, 3 hombres que habían invitado, mi mamá los había invitado para que me fueran a evangelizar a mi casa. Llegan, amado hermano, y cuando ellos están entrando por la puerta, yo me trato de salir por la puerta de la cocina. Mire qué rebelde el viejo hombre, ¿verdad? Ya sabía lo que le tocaba. Pero, amado hermano, llegaron hasta la cocina donde yo me quedé por respeto, me quedé allí. Y ellos, amados hermanos, me hablaron de Cristo, hicieron un excelente trabajo. Pero cuando yo vi la oportunidad, cuando ellos me dijeron, ¿quieres recibirlo? Porque Juan capítulo 1, versículo 12, que es uno de los versículos claves para esto, 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos me preguntaron, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y yo, por obligación, les dije que sí. Y qué grave error, porque no era de corazón. Dios lo sabía, yo lo sabía, pero ellos no. Ellos salieron contentos de ese lugar. Yo por alguna razón comencé a ir a la iglesia. Algo comenzó ese día en mí, pero yo sabía que no lo había hecho de corazón. Y comienzo a ir a la iglesia y ahí en la iglesia Dios me comenzó a hablar. En sueños Dios me hablaba que Él sabía la verdad. Eso me pasó a mí. Hasta que un día, amado hermano, yo decidí entregarle mi vida realmente a Dios de corazón. Si tú estás escuchando este mensaje ahorita y tú no tienes la convicción que da el Espíritu Santo, como lo decía aquí el versículo 16,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si tú no lo tienes, necesitas hacer esa conversión realmente de corazón, esa oración de corazón. Bueno, miremos el segundo punto, amado hermano, y el segundo punto es que necesitamos anhelar la promesa. El primer punto es: necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres tener los dones del Espíritu y ser lleno del Espíritu Santo, necesitas nacer de nuevo, pero también necesitas anhelarlo. Nos vamos a dar cuenta que la gente que recibió la llenura del Espíritu Santo, amado hermano, fue gente obediente que esperó el momento. Miremos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y mira por favor estas palabras claves: sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Bueno, sabemos, amado hermano, que Jesús se le apareció a cerca de 500 personas. ¿Cómo sabemos? Porque Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6 nos lo dice. Después apareció a más de 500 personas a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, la pregunta entonces es: en el Pentecostés, ¿dónde estaba toda esta gente? ¿Por qué solamente 120? Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos 1, 15. Mira lo que dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Sabes qué? Aquí nos damos cuenta la gente que tiene el anhelo de ser llena del Espíritu Santo. Por eso es que decimos que se necesita anhelar la promesa. Jesús había dado un mandamiento: quédense aquí y esperen la promesa del Padre. Es muy probable, no lo dice la Biblia, pero es muy probable que Jesús no les dijo cuántos días tenían que esperar. Lo que sí sabemos es de que los que esperaron fueron los que fueron llenos. Amado hermano, yo estuve leyendo ahorita los testimonios, estuve hojeando, más que todo hojeando 3 o 4 libros acerca de el avivamiento de Azusa, que te recomiendo lo busques, el avivamiento de Azusa. Es más, miré la película del avivamiento de Azusa. Me impactaron muchas cosas, pero una de las cosas que me impactaron, amados hermanos, es que esa gente, especialmente el pastor que Dios usó en este avivamiento, Seymour, así se llamaba, me impactó que ese era un hombre de oración. Cuando él comenzó a pasar las dificultades que comenzó a pasar antes del avivamiento, porque lo sacaban de las iglesias por lo que él estaba predicando. Él predicaba acerca de Hechos capítulo 2, versículo 1, del Pentecostés. Y, amado hermano, me impactó de que él pasaba noches enteras en vigilia, no con una multitud de gente, con una persona más, con unas cuantas personas más. Pasaban en vigilia orando, clamándole a Dios. Estaba un hambre, una sed de Dios tan impresionante en sus vidas. Hay que anhelar la promesa del Espíritu Santo. Es más, dicen los libros, amados hermanos, de que este personaje, este pastor del avivamiento de Azusa, este pastor, amado hermano, para recibir el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, se comprometió con 10 días de ayuno, amado hermano, con un grupo pequeño de personas, para juntarse entre todos y orar hasta que recibieran
la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? La demás gente comenzó a recibir la llenura. No sé por qué Dios hace eso, ¿verdad? Pero así ocurrió. La demás gente comienza a recibir la llenura y Él es uno de los últimos que la recibe a los tantos días. Lo mismo ocurrió con las sanidades. Dios hacía grandes sanidades en Azusa, amado hermano, donde dice la palabra del Señor de que los brazos de la gente crecían enfrente de sus ojos, amado hermano. Dios hacía grandes cosas, ciegos recibían la vista, diferentes cosas, orejas, dientes, de todo, amado hermano, todo tipo de milagros hacía Dios en Azusa. Pero el pastor era ciego de un ojo. Y yo no leí en los libros, tal vez alguien me muestre algo, pero yo no leí en los libros de que él alguna vez fue sano de su enfermedad. Él había perdido, yo creo que a causa de una enfermedad perdió la vista en un ojo. Así ocurrían grandes milagros, pero Dios ahí estaba ¿cómo le podemos decir? Ese aguijón como a Pablo, ¿verdad? Pablo hacía grandes milagros el Señor hacía grandes milagros por mano de Pablo, pero Pablo tenía un aguijón en su carne. Interesante cómo Dios actúa, cómo Dios obra, ¿verdad? Entonces, amado hermano, démonos cuenta que es importante anhelar la promesa. Miremos el tercer punto. Es la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 7. 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La llenura del Espíritu Santo es la manifestación de que el Espíritu Santo realmente está dentro del creyente. Por eso la necesitamos buscar. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. No hay dudas. No hay dudas en el momento que comienzas a ser usado por el Espíritu Santo con diferentes dones. Es algo impresionante y un cambio impresionante que ocurre. Miremos el próximo. Ahora nos damos cuenta de que la primera iglesia continuamente era llena de nuevo. Quiere decir de que nosotros, aunque hayamos experimentado el bautismo del Espíritu Santo, que así se le llama la primera vez que ocurre, la iglesia del primer siglo continuamente era llena por el Espíritu Santo una y otra vez. Así lo muestran estos versículos. Se los voy a poner en la versión Nueva Biblia de las Américas. Amén. Nueva Biblia de las Américas. Miremos lo que dice ahí en Hechos capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban continuamente, me gusta esta versión como lo dice, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamente. Y es que lo notamos de que después de que fueron llenos en el capítulo 2, versos después ocurre algo y se reúnen, muestra la Biblia en el libro de Hechos, ahí en unos versos después, y dice que dice la palabra del Señor de que ellos se reunieron para orar y de repente descendió nuevamente el Espíritu Santo y todos fueron llenos. Continuamente. ¿Qué es lo que pasa muchas de las veces el día de hoy? Que como ya tuvimos la experiencia de la llenura, nos acomodamos, ya tenemos algunos dones, nos acomodamos y dejamos de trabajar. Amado hermano, no lo hagas. La primera iglesia continuamente mostraba lo que es
una llenura, mostraba que eran llenos continuamente. Miremos aquí en el capítulo 4, versículo 31. Mira lo que dice. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con denuedo, dice otra versión. Amén. Bueno, vayamos ahora al próximo punto. Es importante que la llenura del Espíritu Santo porque lo acompañan dones espirituales. Amén. Es importante la llenura del Espíritu Santo porque lo acompañan dones espirituales. 1 Corintios 14, versículo 2. Amén. Dice ahí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Amén. Entonces, lo acompañan dones espirituales. Y mira lo que dice el versículo 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Apunta este versículo de mucha importancia. Lo vamos a ver todo esto cuando comencemos a hablar acerca del don de profecía. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Interesante, ¿no? Ahí nos están dejando saber varias cosas de mucha importancia. Ahora, vayamos a ver, por favor, otro de los puntos. Dice el próximo punto, los dones son regalos, pero no son indicador de espiritualidad. Esto lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a repasar nuevamente. 1 Corintios 1:7 nos muestra que la iglesia de Corintios es esta. La iglesia de Corintios no les faltaba ningún don. Amén. Ahí lo dice. De manera que nada les falta en ningún don. Ellos los tenían todos. Pero el capítulo 3, versículo 1 en adelante nos dicen que era una iglesia carnal. Versículo 3. Porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Amén. ¿Por qué le dice hombres del mundo? Hice una prédica hace unas semanas, unos meses, donde me di cuenta, amado hermano, que la palabra que usan ahí para carnales tiene algo que ver con gente mundana. Me llamó bastante la atención. No recuerdo bien con exactitud los detalles de la prédica, pero es importante, tal vez si tienes chance, si tienes un tiempito, indaga en esta palabra carnales. Está muy interesante eso. Amén. Bueno, sigamos con el próximo punto. Y nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos de Cristo. Hay una razón. Hay una razón por la cual las iglesias se mueren. Amén. Recordémonos que Cristo es el que está edificando la iglesia. Pero recordémonos también de que en el Apocalipsis encontramos iglesias que están muertas. Amén. Como la iglesia de Sardis. ¿Y cuál es la razón, amado hermano? Tenemos que comprender algo. Dice la palabra del Señor aquí claramente, pero recibirán poder, capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ok, ya nos dejaron saber entonces que el poder va a venir cuando el Espíritu Santo venga. Amén. Pero nos dice también lo que va a ocurrir. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Cuando un cristiano recibe la llenura del Espíritu Santo y se va a sentar a las bancas y no hace absolutamente nada, se apaga el fuego de Dios. Si tú estás testificando, amado hermano,
comienza, y eso enciende más porque seguido estás hablando de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de ser testigos, amados hermanos, es de mucha importancia el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos está guiando, vamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Por ejemplo, amado hermano, miremos ahí en Hechos capítulo 11, que me llama la atención algo ahí que aparece, versículo 19. Como recordarás, los cristianos fueron esparcidos, amén, por muchas ciudades. Fueron esparcidos a causa que se llegó una persecución al cristianismo. Y mira lo que dice el versículo 19. Aquí es importante la guianza del Espíritu Santo, porque nosotros podemos ir solamente a los que nosotros pensamos, pero cuando Dios comienza a guiar al creyente para ser testigo a causa de que ha sido lleno, amado hermano, nos vamos a dar cuenta que las cosas cambian. Mira lo que dice aquí, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice aquí claramente, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Y ahí termina. No dice más acerca de qué pasó con ese grupo. Pero mira lo que dice del próximo grupo. Versículo 20. Pero habían algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, ese es otro grupo que hizo cosas diferentes, hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y mira con qué termina este segundo grupo. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Me llama la atención que agreguen esta segunda parte a este segundo grupo. Habían hermanos que no querían compartir, no querían ser testigos a otros grupos, solo a los que ellos pensaban. Pero nos damos cuenta que los que iban avanzando, los que iban siendo siervos realmente útiles del Señor, eran aquellos que no se limitaban. Interesante, ¿no? Me parece interesante ese punto. La llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a ser testigos. Comienza el Espíritu Santo a guiar a la persona, a guiarla con diferentes dones, amados hermanos, que te pueden indicar. Digamos, estás en el trabajo, o estás en una tienda, o estás en un supermercado, en una tienda de ropa, lo que sea. Y comienza el Espíritu Santo a guiarte que hagas tal cosa, que digas tal cosa, que hay alguien aquí que está necesitado. Hermano amado, esas experiencias todavía existen el día de hoy. Amén. Dios las puede hacer. Entonces, sigamos viendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la manifestación entonces de la llenura del Espíritu Santo? En la mayoría de los casos, amados hermanos, vamos a encontrar esta manifestación. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Algunos estudiosos dicen, amado hermano, que esa es la señal de la llenura del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. La forma que yo recibí el don de lenguas, amado hermano, fue por medio de sueños. Yo no quería hablar, tenía un temor muy grande de decir algo que no lo estaba haciendo Dios. Ese era mi temor. Yo sentía, estaba en los servicios, tenía una temprana edad, unos 18, 19 años, y yo estaba en los servicios, amados hermanos, y yo sabía que algo, mi boca quería hablar algo porque venía el Espíritu Santo sobre mí.
y la unción del Espíritu Santo, pero yo me detenía. Yo hacía lo posible, me sentaba, hacía lo posible para no hablar en lenguas porque tenía gran temor. Y entonces, amado hermano, la forma que Dios me bautizó en lenguas es que un día estaba orando en mi sueño y comencé a hablar en lenguas y comencé a hablar literalmente en lenguas dormido. Y cuando me despierto yo estoy hablando en lenguas. Y de esa manera fue que yo fui bautizado por el Espíritu Santo en lenguas. Conozco a gente, amados hermanos, de que hablan muchas lenguas, diferentes lenguas. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿cómo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Miremos ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, que nos va a ayudar un poco a entender esto. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya la Biblia nos está dejando saber que somos tripartitos. Amén. Si estamos hablando de una llenura del Espíritu Santo, algo va a ocurrir en estas tres partes: el espíritu, alma y cuerpo. Bueno, sabemos, amado hermano, que nuestro espíritu tiene tres áreas. Tiene conciencia, intuición y comunión. Dios se comunica con el hombre y nosotros tenemos comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu. Amén. Dios habla a nuestro espíritu. Nosotros oramos a Dios en espíritu y en verdad. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pero démonos cuenta que Juan capítulo 7, versículo 38, nos dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto implica, amado hermano, que cuando uno cree en Jesús, en ese momento el Espíritu Santo entra al ser humano. Esto también lo confirma Efesios capítulo 1, versículo 13. Miremoslo, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Es importante que esto lo tengamos claro. Dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, démonos cuenta que dice después de escuchar el evangelio de su salvación y habiendo creído, ese es el segundo paso. Primero es escuchar y la fe entra, ¿verdad? Habiendo creído, fueron sellados. Ahí está el tercero. En él con el Espíritu Santo de la promesa. Interesante. Entonces, ahora este verso también nos está confirmando que desde el momento que creímos en la verdad, amén, en el momento que decidimos creer, en ese momento somos sellados. Ahora, ¿qué nos estaba diciendo Juan? Nos estaba diciendo: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Dando a entender de que comienza la operación del Espíritu Santo desde nuestro espíritu. Entra. Amén. Desde ahí comienza a fluir hacia las otras áreas de nuestro ser. El alma también, amado hermano, tiene tres partes. El alma se compone de intelecto, emociones y voluntad. Y nuestro cuerpo también tiene tres partes: sangre, hueso y carne. Y los estudiosos creen que el bautismo del Espíritu Santo, que en el bautismo del Espíritu Santo se llena el alma y el cuerpo. Y por eso es de que se da la manifestación de hablar en lenguas cuando el alma y el cuerpo se llenan. O sea, comienza el trabajo, amado hermano, desde nuestro espíritu, y en la llenura de todo nuestro ser
se manifiesta en algo que tiene que ver con nuestro cuerpo, como lo es las lenguas. Por eso, amado hermano, también yo creo de que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, como lo muestra varios versículos del libro de Hechos. Amén. Como dice Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Nos damos cuenta? Lo dice también ahí, amado hermano, ahorita estoy recordando algunos otros versos, cuando van a visitar a Cornelio, nos damos cuenta, vamos a ver ahí, ¿dónde está? Aquí está, capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y escuche bien lo que dice: porque los oían que hablaban en lenguas. Entremos entonces, amados hermanos, a la última parte, los dones del Espíritu Santo. La próxima semana vamos a seguir con esto. Y vayamos allá, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Ahorita vamos a ver un estudio general de los dones y la próxima semana vamos a entrar individual a cada uno de estos dones. Amén. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, se nos dice: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, versículo 10, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y es que el primer grupo que vamos a ver, amados hermanos, es el grupo de dones de revelación. Estos tres que acabamos de mencionar: discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Muy importante que te sepas esto porque va a aparecer en tu examen. Amén. El segundo grupo es este: los dones de poder. Aparece ahí en el versículo 9, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros. Amén. El don de fe, el don de sanidad y don de milagros. Cuando hablemos de cada uno de estos, por ejemplo, el don de fe, vamos a darnos cuenta que una de las manifestaciones que ocurre también es la manifestación del fruto del Espíritu Santo, también es fe. Vamos a ver los diferentes aspectos de la fe. Amén. Vamos a ver todo eso cuando entremos ahí. Bueno, sigamos al próximo entonces, y el último, amado hermano, va a ser los dones de declaración. ¿Cuáles son estos? El don de lenguas, interpretación de lenguas y don de profecía. 1 Corintios 2:10 dice: a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, estos son los tres diferentes grupos que aparecen ahí en 1 Corintios capítulo 12. La próxima semana vamos a estar viendo 3 de estos dones. Vamos a profundizar. Así que por favor no te pierdas ninguna de las próximas clases, que yo creo que va a ser de bastante bendición. Amén. Que Dios te bendiga. Trata de memorizarte esta gráfica que hemos puesto aquí, porque te va a ayudar mucho con las próximas clases. Amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos.